Hola a todos, qué gusto arrancar con este análisis explicativo a fondo. Hoy vamos a utilizar un enfoque geopolítico muy particular como nuestra lente para intentar armar este enorme rompecabezas que se está gestando en Medio Oriente y sobre todo entender cómo esto está generando un efecto dominó que impacta masivamente a la economía global. Vamos a ir mucho más allá de los titulares de un minuto para entender las verdaderas estrategias de poder que están en juego, basándonos puramente en los datos de nuestras fuentes para desglosarlo todo paso a paso. Bueno, para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta del día. Punto número 1, el estrecho de Hormuz. 2, la táctica de la zona gris. 3, el reordenamiento geopolítico global. Y finalmente, el impacto económico real. Vamos a ello. Empezamos con la sección 1, el estrecho de Hormuz, el verdadero cuello de botella geográfico de la energía global. Para captar la magnitud real de esta situación, es absolutamente clave mirar primero la geografía del lugar. Imaginen esto por un segundo. En su punto más estrecho, esta vía navegable mide apenas 33 kilómetros de ancho. O sea, estamos hablando de una distancia menor a la de un maratón. Es, literalmente, el recorrido que mucha gente hace en auto todos los días para ir al trabajo. Y sin embargo, este espacio tan pequeño controla una porción gigantesca de toda la energía que mueve al planeta. Es una realidad geográfica innegable que le otorga un poder inmenso a quien sea que controle esas aguas. Y aquí es exactamente donde el enfoque geopolítico choca con un problema matemático que es brutal. Normalmente, el mundo consume unos 105 millones de barriles de petróleo diarios, ¿cierto? Pues bien, 20.000 millones de esos barriles transitan justamente por este embudo de Hormuz. Y si ese estrecho se bloquea, las rutas alternativas terrestres a través de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, a duras penas, logran mover 1.5 millones de barriles al día. Poniéndolo en perspectiva, la matemática es clara. No existe un plan B sencillo. Esa inmensa brecha de suministro es simplemente imposible de cubrir a corto plazo. Lo que nos lleva directamente a la sección 2, la táctica de la zona gris. Un conflicto que opera por debajo del umbral de la guerra declarada. A ver, en el mundo de la seguridad militar se usa mucho este término, la zona gris. Básicamente es un entorno caótico, súper ambiguo, donde ninguna de las partes llega a declarar oficialmente una guerra. No se firman tratados de paz, pero hay una presión militar constante. Se basan en declaraciones contradictorias y en una ambigüedad tan calculada que encontrar una resolución es casi imposible. Y la verdad sea dicha, para algunos actores internacionales, este tipo de desorden táctico les viene como anillo al dedo. Como era de esperarse, toda esta ambigüedad genera un choque frontal entre dos narrativas totalmente opuestas. Por un lado tenemos a Washington con su llamado Project Freedom, desplegando 15.000 tropas y 100 aeronaves para, según dicen, garantizar la libertad de navegación y proteger el comercio global. Pero, por el otro lado, la narrativa de Teherán afirma que ellos tienen completa autoridad sobre esas aguas, usando su ventaja geográfica y tácticas de guerra asimétrica para condicionar quién pasa y quién no. Son dos versiones totalmente incompatibles de una misma realidad, y no hay ningún árbitro neutral que pueda definir quién tiene la razón. Y ojo, porque este no es un escenario teórico que nos estemos imaginando. Ya hay un precedente histórico. En 1987, esta mismísima zona vio una crisis de hegemonía naval casi calcada, cuando Estados Unidos lanzó la operación Earnest Will. El resultado de esa altísima tensión en la zona gris, al año siguiente ocurrió el trágico derribo accidental de un avión civil iraní por parte del USS Vincennes. Los analistas observan el Project Freedom hacia 2026 y levantan una bandera roja gigantesca. En medio de tanta ambigüedad militar, un simple y pequeño error de cálculo puede tener consecuencias verdaderamente catastróficas. Pasemos entonces a la sección 3, el reordenamiento geopolítico global. Porque estas alianzas están cambiando muy rápido, en Medio Oriente y mucho más allá. Para que vean lo rápido que se mueven las piezas en este tablero internacional, miremos la complejísima situación de los Emiratos Árabes Unidos. Según las fuentes, los EAU están haciendo un acto de equilibrismo extremo. Por un lado, implementan de forma muy agresiva los acuerdos de Abraham y toman la enorme decisión de salirse estratégicamente de la OPEP+. Por otro lado, están recibiendo sistemas de defensa antimisiles de Israel, como la Cúpula de Hierro. Y todo esto ocurre mientras se enfrentan amenazas súper directas a su propia infraestructura vital, de energía y agua potable. De hecho, el exoficial de inteligencia y analista Scott Ritter resume esta situación con una frase bastante contundente.
Él afirma que Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Básicamente, está señalando que hay una crisis de confianza profunda y global. Existe una percepción creciente en muchos países de que ya no se puede confiar en la potencia establecida para mantener tratados diplomáticos a largo plazo. Y esta desconfianza es precisamente el motor detrás de este giro geopolítico tan masivo. Entonces, ¿qué sucede cuando la confianza se rompe? Que empiezan a surgir nuevos marcos multipolares. Vemos a grandes potencias eludiendo deliberadamente los sistemas occidentales tradicionales. Un ejemplo clarísimo que muestran los datos es cómo el gobierno de China ya ha autorizado oficialmente a sus empresas a ignorar por completo las sanciones estadounidenses sobre el petróleo iraní. Están, literalmente, puenteando las reglas diplomáticas clásicas y el poder se está descentralizando a un ritmo impresionante. Finalmente, llegamos a la sección 4, el impacto económico real. Porque al final del día, todo este gran tablero de ajedrez termina afectando directamente nuestros bolsillos. Seamos sinceros, los mercados no se sientan a esperar a que los políticos resuelvan sus diferencias. Hace muy poco, el mercado cotizó toda esta inestabilidad disparando el precio del crudo Brent por encima de los $126 el barril. A los inversores simplemente no les importaron las narrativas tranquilizadoras de un bando o del otro. Reaccionaron de golpe, impulsados por el puro riesgo de un bloqueo logístico. Lo fundamental aquí es entender el ciclo. Los analistas nos advierten que las crisis energéticas no ocurren de la noche a la mañana, sino que llegan en 3 fases muy marcadas. Fase 1. Vemos simples aumentos de precios que todos tenemos que absorber. Fase 2. Empiezan los llamados del gobierno a la austeridad voluntaria y algunas restricciones moderadas. Y la fase 3, que es la que nadie quiere ver, el racionamiento forzado de recursos básicos, donde literalmente te dicen cuánto combustible puedes cargar. Y como el mundo está súper conectado, el efecto dominó es instantáneo. Piénsenlo así. Si el estrecho en Medio Oriente se bloquea, un país en Asia como Japón tiene que salir a ofrecer mucho más dinero por el petróleo de Nigeria, lo que automáticamente encarece el crudo para Europa. Y mientras todo eso pasa, los altísimos costos operativos obligan a gigantes de la aviación en Europa, como Lufthansa, a tener que cancelar nada más y nada menos que 20.000 vuelos, todo por una reacción en cadena. Y para poner esto en una perspectiva aún más cruda, escuchen este dato de la Agencia Internacional de Energía. Estimaron que a Europa le quedaban recientemente solo 6 semanas, sí, apenas 6 semanas de reservas de combustible de aviación. Es alucinante darse cuenta de lo increíblemente frágil que es el suministro global cuando un solo cuello de botella logístico entra en crisis. Pero esto no es ciencia ficción ni escenarios a futuro. Ya lo estamos viendo país por país. En Italia hay aeropuertos que literalmente están racionando el combustible de aviación y pidiendo a los vuelos entrantes que traigan su propio suministro. En España hemos visto el diésel rozando el €1,70 por litro, contenido a duras penas por subsidios del gobierno. Y si miramos a naciones en desarrollo como Bangladesh y Myanmar, las fuentes confirman que ellos ya están atrapados en la dolorosa fase 3, viviendo apagones diarios y racionamiento forzado. Así que, viendo cómo chocan todas estas narrativas en las aguas de Medio Oriente, sin una resolución clara, nos queda una reflexión inmensa para terminar. ¿Cuánto tiempo más va a poder soportar la hiperconectada economía global los costos gigantescos de este conflicto en la zona gris antes de que la fase 3, el racionamiento forzado, sea la realidad en todos y cada uno de nuestros hogares? Definitivamente es un enfoque geopolítico complejo, pero con consecuencias que están a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y por sumergirse con nosotros en las corrientes que de verdad mueven al mundo. Nos vemos en la próxima.